Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Espero que estén muy bien, sobre todo en la Ciudad de México, que hubo una lluvia muy fuerte. Creo que ayer la llamamos, vista Carlos que me dijo que estaba lloviendo, creo que no llovió, creo que realmente con el granizo estuvo muy fuerte. No sé si ya sacaron las lanchas en vez de automóvil, pero sí vi la verdad las noticias y dije, ahora sí se puso feo el asunto. Y Yo hoy que iba, estaba... yo iba bajando de Toluca y bueno, impresionante la Ciudad de México. Impresionante. Total, Por eso ya no pude llegar a TLC, pero aquí presentes. Me me da da gusto. mucho gusto ver la vista y a todos los que están Gracias. conectados también. Y el día de hoy que estaba leyendo las noticias me encontré que, adivinen qué pasó en 1941. Un día como hoy en 1941, Octavio. ¿Qué crees que pasó? No sé qué pasó. Se estaba fabricando el bocho, el Volkswagen, el escarabajo. A ver, ¿quién de nuestros panelistas tuvo un bocho? Casi todos hemos tenido un bocho en nuestras vidas. La verdad es que me pareció muy interesante. A mí me trajo muy buenos recuerdos de un bochito blanco en el que nos íbamos de vacaciones. Y bueno, ya después les enseñaré una foto, pero bueno, me pareció muy interesante. Y bueno, el día de hoy nos acompaña nuestro querido maestro Ricardo Méndez con actualizaciones de comercio exterior, un tema muy importante. Y bueno, rápidamente, porque sé que siempre nos tienes muchas cosas que compartir, vamos a ver el dato peque del trueque, Richard. El dato weekly de hoy. El proceso igualitario no ha logrado un cambio global en los estereotipos y roles tan distintos que han imperado a lo largo de la historia, lo que hace que sean múltiples los obstáculos que se tienen que superar, y en este sentido resaltan los movimientos femeninos que transformaron la vida de las mujeres europeas y que tuvieron su punto de partida a principios del siglo XV. Sí, como lo escucharon, del siglo XV, con los escritos de Christine de Pizan, quien en su obra La ciudad de las damas describía entender lo injustas que eran las opiniones que los hombres tenían de las mujeres, y desde dicha fecha y a lo largo de 300 años, es decir, del siglo XV al siglo XVIII, se sostuvo como elemento nodal el cuestionamiento a la naturalidad de la supuesta inferioridad femenina. Así pues, durante ese largo periodo, mujeres y algunos hombres plantearon que uno de los modos más eficaces para probar si tal inferioridad era innata o social era, ¿qué creen?, permitiendo que accedieran al conocimiento. El concepto de género se empleó por primera vez en el ámbito de la psicología médica durante la década de 1950. Sin embargo, fue hasta 1968 que Robert Stoller demostró que lo que determina la identidad y el comportamiento masculino o femenino no es el sexo biológico, sino las expectativas sociales. Como lo escuchan, los ritos, las costumbres y experiencias que se ciernen sobre el hecho de haber nacido mujer u hombre. A partir de ese momento, se empezó a comprender que la identidad de las personas y su posicionamiento social provienen de las representaciones y significados culturales, así como de los principios sexistas incorporados en las reglas de funcionamiento de las instituciones públicas y privadas. Pero bueno, la pionera de la igualdad, Christine de Pizan, en el siglo XV, fue la primer mujer que tomó su pluma en defensa de sus congéneres. Tras enviudar y con 3 hijos a su cargo, esta mujer de letras vivió de su pluma y se hizo famoso por su reivindicación del saber y la dignidad de las mujeres, mucho antes de la llegada de los movimientos masivos feministas de siglos posteriores. En WCA Capítulo México, buscamos sintetizar un proceso de toma de conciencia sobre las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, así como la importancia de tomar en cuenta las cuestiones de género en las organizaciones en las cuales se implementan sistemas de gestión. Pero más allá de ello, evolucionar y trascender hacia un México en donde las mujeres ocupen espacios como tomadoras de decisiones. Me honra decirles que en nuestra junta directiva comparto el espacio con 4 grandes mujeres: nuestra vicepresidenta Alejandra Rubio, nuestra secretaria general Mónica Ortega, nuestra prosecretaria Jessica
Jessica Morales y por supuesto Elvia Cohen como vocal. De igual forma, hemos creado bajo el liderazgo de Silvia Dávalos, una gran amiga, la directora técnica actual del Consejo Coordinador Empresarial, el Comité Técnico y de Estudio de Igualdad de Género y Derechos Humanos para abordar con mayor profundidad e impulsar este tema. Para que los cambios sucedan, requerimos pasar del discurso a la acción y enseñar con el ejemplo para corregir los desequilibrios y crear un balance entre hombres y mujeres. En lo personal, el compartir espacios de toma de decisiones con mujeres ha sido la mejor experiencia que he vivido. Nos complementamos para que las cosas sucedan. Aquí, el Dato Week. Gracias, Octavio. Muy interesante el Dato Weekly. Se me olvida que los miércoles es Dato Weekly, no peque. Y bueno, ahora sí, Richard, ¿listo para hacer un trueque? Pero le su semblanza, las otras certificaciones No, nuevas. por eso. Quiero presumir hoy Sí, que Cambió la semblanza. no lo han actualizado aquí, pero cambió la semblanza. Y sí, la verdad quiero leerla porque es impresionante. Bueno, el maestro Ricardo Méndez Castro es director de consultoría de Teles Asociados y director académico de Trident Law College. Es licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el TBC y licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana de Tijuana, doctorando en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos de la Ciudad de México. Certificado en ISO 37001 e ISO 37301 por Impedia. Certificado en el curso Perito de Compliance por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento. Certificado en ISO 31000 por la Escuela Europea de Excelencia. Certificado en ISO 31022 e ISO 37301 por Consultores y Auditores en Gestión SAS. Certificado en Reglas Incoterm 2020 y Transporte por la ICC México. Actual presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California y también participa activamente en el capítulo México del World Compliance Association en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California, entre otros organismos. Conferencista, profesor de asignatura a nivel de licenciatura y maestría en diversas universidades. Articulista en temas aduaneros de Comercio Exterior de TLC Magazine México y otras revistas especializadas y autor de 8 libros relacionados con la materia aduanera y comercio exterior. Me gustó tu semblanza, Richard. Bienvenido a hacer un trueque otra vez con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Me quedó la duda si también pues Miro se incluyen como bocho. Pues ya son otra generación. Oye, impresionante. Impresionante la semblanza. ¿En qué momento duerme? Te has pasado certificando. Él abusa, ¿eh? Como es otro horario en Europa, entonces en la noche se pone a certificarse. Muchas felicidades, amigo. Qué orgullo ser tu compañero. Los millennials no saben qué es. Ya no me falta la certificación del doctor Máximo. Y sí es cierto. Oigan, y sí es cierto que los millennials, la generación de cristal, no saben qué es el bocho. Ahorita buscamos una foto y se las ponemos, Richard. Yo no tuve bocho, pero tuve un Datsun. Esa es otra. Ese era el carro que espantaba. No, el que estornudaba. Estaba era el Malibú. Tuve un Datsun que era la competencia del boche. Era más nice. Usted era, se me hace que era... Fifí. Fifí, no quería decirlo. Fifí, pero al nuevo estilo. ¿Ya sabe cuál es? Bueno. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a iniciar con esta plática de las actualizaciones en materia de comercio exterior. Y bueno, pues es que en estas 2 semanas hemos tenido ahí una ráfaga de publicaciones intensas y bueno, la vez pasada tocamos la 5ª resolución de modificaciones y en esta ocasión vamos a tratar sobre la 6ª y la 7ª resolución de modificaciones, que como ya sabemos, antes de que termine este mes, debe estar publicada pues las nuevas reglas para el 2021, porque sabemos que de acuerdo con nuestra normatividad fiscal aduanera, pues las disposiciones de carácter general pues, tienen vigencia de 1 año y en pocas ocasiones ha habido prórroga. Normalmente se publican las reglas y lo que se va, en este caso, extendiendo la vigencia, pues es de los anexos.
Entonces estamos a pocos días de que se publiquen pues estas nuevas disposiciones. Entonces el día de hoy hablaremos tanto de la sexta como la séptima, y les hablaré un poco también acerca nuevamente de lo que viene siendo el CFDI con carta aporte, porque la séptima sí trae una vinculación directa con respecto a este tema, sobre todo por la parte de la utilización de este pues, nuevo medio de control, ¿no? Que es el CFDI con carta aporte. Y bueno, pues no obstante eso, siempre pues es bueno, sobre todo los que estamos en esas áreas de cumplimiento, recordar algunos de los tópicos que nos establece esta normativa internacional, y en particular, bueno, pues las obligaciones de cumplimiento. De lo que se trata es que pues siempre en el día a día tenemos que estar identificando cuáles son estas nuevas obligaciones. En particular, bueno, pues nosotros la dirigimos a la parte aduanera, a la parte fiscal, que tienen un impacto en la operación y en la administración pues, de los programas de las certificaciones. Entonces, es básicamente los elementos básicos es identificación, análisis y evaluación de estas nuevas obligaciones, y eso pues nos conlleva a implementar nuevos controles, solo que ahora, bueno, pues en esta normativa internacional se establece que debe de estar documentado esos cambios. O sea, no solamente es aquí, yo se lo estoy platicando, ¿no? Pero después hay que hacer un resumen y en este caso realizar las adecuaciones necesarias a sus sistemas de control. Bueno, entonces comentamos primeramente la sexta resolución de modificaciones. Esta en particular, publicada el 1 de junio del 2021, pues así cayó como de sorpresa, porque normalmente siempre publican una versión anticipada. Entonces la quinta tuvo su versión anticipada, la séptima tuvo su versión anticipada. Entonces en el caso de la sexta, como está muy relacionado con el tema del acuerdo de continuidad comercial con Gran Bretaña, Irlanda, entonces como se publica en este caso pues toda la normativa que regula este acuerdo de continuidad comercial, pues es que se dan a conocer pues todas las disposiciones generales que se relacionan pues con este nuevo tratado internacional. Ya después, el 4 de junio, se publica la séptima resolución de modificaciones, que la vamos a ver a continuación. Bueno, esta en realidad sí trae disposiciones sustantivas, porque, bueno, pues algunas tratan sobre la aplicación del trato arancelario preferencial en relación con Gran Bretaña. Sin embargo, o sea, viéndolo así muy objetivo, no es un cambio en cuanto al procedimiento, porque se maneja básicamente la misma aplicación de que es un programa de diferimiento de arancel en cuanto si nosotros importamos bajo este régimen temporal u otros regímenes aduaneros suspensivos de impuestos, entonces se les da el mismo tratamiento. Entonces, básicamente son las disposiciones que en este caso fueron modificadas. Entonces, vamos a ver de manera general cuáles son los puntos que en este caso se cambiaron, ¿no? Primero, para entender un poco el tema de las reglas generales de comercio exterior de esta sexta resolución, pues sí trae un antecedente importante, pues estos tres publicaciones de manera específica. Primeramente, la relacionada pues con el texto propiamente del acuerdo de continuidad comercial, ¿no? Y posteriormente en esa misma fecha, pero siguiendo con primero tener la base y ya después el artículo que se modifica, que en particular el número 12, que básicamente se relaciona con la entrada en vigor de este acuerdo de continuidad comercial, porque si bien es cierto, se publica el 1 de junio,
también lo es que se puede aplicar de manera retroactiva en el caso de aquellas mercancías que hayan ingresado pues en el periodo del 1 de enero del 2021 hasta el 31 de mayo del mismo periodo. Entonces, si en ese inter no se aplicó el tratamiento arancelario preferencial, bueno, a través de este artículo 12 se hace énfasis en la aplicación de esas preferencias arancelarias, sobre todo para la devolución de los impuestos pagados, o en su caso vía compensación, como lo establece propiamente ya el procedimiento que debe seguir el importador en términos del 138 del reglamento de la ley aduanera. Y posteriormente se publica lo que viene siendo las tasas aplicables del impuesto general de importación para estas mercancías que son originarias del Reino Unido. Y esto es importante porque, como ustedes saben, cada tratado, independientemente del texto jurídico que siempre se publica, bueno, adicionalmente la Secretaría de Economía pues da a conocer pues, cuáles son esas fracciones arancelarias que van a estar exentas o van a estar sujetas ya sea a un cupo y a un tratamiento arancelario preferencial. Además, se menciona dentro de estos acuerdos, bueno, los cuales van a ser, en este caso, las mercancías que se encuentran excluidas, ¿no? O sea, que no formaron parte de esta negociación. Entonces, es básicamente lo que vamos a encontrar en estas tres publicaciones. Así, de manera general, bueno, pues también se publican lo que vienen siendo las disposiciones en materia aduanera de este acuerdo de continuidad comercial. Sabemos que cada tratado tiene estas disposiciones generales que publica en este caso la Secretaría de Decreto Público a través del DOF, que también fueron dadas a conocer esta misma fecha. Y bueno, pues también pues un tema relevante es que mucha de esta normatividad es también modificada en las resoluciones de modificaciones de las reglas generales de comercio exterior, y eso fue realmente lo que se suscitó. Aquí, para que nos demos una idea, en este caso del marco normativo, pues es básicamente el acuerdo de continuidad comercial, pues contiene 12 artículos y hay un anexo en el cual se hacen alrededor de 62 modificaciones que básicamente lo que reforman es el acuerdo global. Acuérdense que el acuerdo global, o sea, su nombre completo, pues es este acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación, que en su momento, en el 97, hizo lo que viene siendo el Consejo de la Comunidad Europea con México, ¿no? Entonces, básicamente, de ese acuerdo global también vienen otras decisiones, ¿no? Porque las decisiones también han tenido sus modificaciones. O sea, la original, que es la decisión 2/2000, que esa es la que nosotros le llevamos el famoso Telecuen, ¿no? O Telecue. Y bueno, pues trae su estructura, ya los artículos y básicamente los anexos. Bueno, entonces aquí es importante también mencionar que ese acuerdo de continuidad comercial todavía hay fundamentos que podemos encontrarlos en esas disposiciones, ¿no? Entonces, no debemos dejarlo de manera aislada, nomás consultar el acuerdo de continuidad comercial. Previo a ello, ya el año pasado hubo ciertos comunicados por parte de la Secretaría de Economía en donde, bueno, se hacía énfasis en que el acuerdo, pues, tentativamente iba a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2021. Sin embargo, sabemos que el tema de la celebración de tratados, pues hay un proceso, ¿no? Específicamente hay una ley sobre celebración de tratados donde se supone que hay una etapa de negociaciones, después, bueno, pues sigue la ratificación, en este caso,
por parte del Senado de la República. Ya posteriormente, una vez que es aceptado, pues ya se publica, se ratifica y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, esto obviamente pues sucedió hasta el 1 de junio del 2021, ¿no? Pero ya se tenían ahí, sobre todo en estos dos comunicados de prensa, que se daba a conocer esta información. En el tema del artículo 12, les digo, bueno, pues hubo un compromiso entre ambos gobiernos para que a partir del 1 de enero del 2021 se aplicara el trato arancelario preferencial, pues en este intercambio de estos dos países, ¿no? Aquí es un resumen breve de este acuerdo que contempla el trato arancelario preferencial para las mercancías provenientes del Reino Unido. Y bueno, pues es un acuerdo que concentra 10 artículos. Ya les mencionaba que este tratado no es como en ocasiones los que vienen en una etapa de desgravación arancelaria, porque lo que sucedió fue que al desincorporarse la Gran Bretaña y Irlanda del Norte de la Unión Europea, bueno, pues se da continuidad a ese tratado en particular en materia de preferencias arancelarias. Entonces, toda esta parte se mantiene. Igual, en el caso de las 294 fracciones que no se encuentran sujetas a una exención, y por lo tanto, bueno, se tiene que pagar el arancel general bajo el principio de nación más favorecida. Y luego viene también ahí unas fracciones arancelarias en el cual, bueno, pues se aplica el tema de los cupos y también beneficios al sector textil de mercancías no originarias, ¿no? Esto es muy común en los famosos TPLs, en donde se autoriza determinada cantidad por parte de la Secretaría de Economía para que puedan ingresar con un certificado de elegibilidad. Y bueno, también el tema de los cupos. Ya en otra ocasión hablaremos un poco más sobre lo que vienen siendo estas disposiciones generales en materia aduanera, pero en términos generales contiene 7 apartados, alrededor de 39 reglas, que la verdad son pocas, ¿no? En el caso del TEMEC tiene alrededor de 90 reglas, entonces son pocas. Se concentra en el tema de sus anexos, pues lo que son las notas del certificado de circulación EUR1, o sea, no cambió el nombre del certificado. En este caso se continúa usando el mismo, y el reporte de exportaciones al Reino Unido, también una opción que viene establecida ahí. Entonces se menciona, bueno, pues que hay un periodo de los 12 meses para la aplicación retroactiva. Entonces esto que es frecuente en el caso de los tratados, no más que aquí fue de acuerdo con lo que se estableció en el artículo 12, ¿no? Pues hubo ese periodo para que se pudiera aplicar a partir del 1 de enero del 2021, pues el trato arancelario preferencial. Entonces yo creo que muchas empresas pues, si realizaron operaciones de importación y pagaron en este caso el arancel, pues van a poder aplicar esos beneficios, ¿no? De igual manera, en el tercer transitorio se establece esta parte, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron los cambios en esta sexta resolución de modificaciones? Bueno, primero, pues incorporar, ya saben, ¿no? Estos acrónimos, ¿no? Porque se evita, pues, estar describiendo el nombre completo. Entonces, lo que diga ACC, pues será el acuerdo de continuidad comercial. También se hicieron algunos ajustes en las definiciones, sobre todo en la declaración en factura, que esto pues, es muy común del Telecue, y bueno, pues ahí se agrega lo que es el acuerdo de continuidad comercial. También, bueno, se incorpora el tema de la resolución del acuerdo de continuidad comercial, y ya de forma específica, ¿no? El Reino Unido, ¿qué se entiende por Reino Unido, ¿no? Entonces, el tema de los pagos de aranceles e importaciones temporales, pues es de la misma forma, o sea, aun cuando se reestructura la regla, de igual manera se establece, ya saben, la 1611 lo que señala es que al momento de la importación temporal,
pues tú puedes realizar el pago, ¿no? con PROCEC, con regla octava, con lo que establezcan los tratados, y que también va a aplicar las transferencias virtuales. Entonces ahí se incorpora el acuerdo de continuidad comercial. El tema de igual manera, el diferimiento del pago del impuesto general de importación, sobre todo por empresas CIME, se maneja el mismo supuesto. Acuérdense que se puede realizar la importación temporal y bajo un escrito libre, que anteriormente decía escrito, bueno, se agregó la palabra escrito libre. Y eso es importante porque acuérdense que cuando menciona escrito, pues a lo mejor ustedes dicen, ¿no? Es un escrito como el que yo quiera, ¿no? Pero cuando menciona la palabra escrito libre, viene una definición dentro de este glosario de acrónimos y definiciones, en donde escrito libre se entiende que es un escrito que cumpla con los requisitos que establece el 18, 18A y el 19 del Código Fiscal de la Federación. Entonces es un escrito con mayor formalidad, ¿no? Entonces esa parte es importante que hace esa precisión. Entonces, en el caso de si es escrito libre por parte del importador, firmado por el representante legal, pues van a poder diferir el pago del impuesto general de importación, también para lo que es el acuerdo de continuidad comercial, que les digo, ya venía para la decisión 2 de abril 2000 y para la Asociación Europea de Libre Comercio. Lo único que se incorpora es también para el Reino Unido. ¿Ok? Y posteriormente tenemos en el tema de los retornos de mercancías importadas bajo el diferimiento de aranceles aplicado, obviamente, para el TLQ, y también se incorpora el acuerdo de continuidad comercial. Entonces, ustedes saben que si yo voy a importar mercancías bajo, en este caso, gozando de tratamiento arancelario preferencial del acuerdo de continuidad comercial, pues si posteriormente que yo retorne esas mercancías a esos países en particular, ¿no? Gran Bretaña y Irlanda del Norte, pues ustedes saben que se tiene que realizar el pago del impuesto general de importación si es que están gozando de tratamiento arancelario preferencial, que es básicamente, les digo, el mismo esquema que con el TLQ, solamente que ahora pues, se extiende a este acuerdo de continuidad comercial. De igual manera, en el caso de la 1616, también se establecen los supuestos para poder diferir el pago. Entonces, como hubo reglas ya específicas en materia aduanera de este acuerdo, pues lo que se hizo ahora sí que es el ajuste, ¿no? En el tema también de pago de aranceles por parte de empresas IMEX en operaciones virtuales, acuérdense que la 167 lo que te dice es que al momento de hacer la transferencia virtual se debe realizar el pago del impuesto general de importación en la operación de exportación. Entonces probablemente en ocasiones lo que se hace es se hace el pago desde la importación, entonces ya no haces un pago en la transferencia de exportación. En la 3110, de igual manera, en el tema de la facturación de terceros países, acuérdense que ustedes pueden realizar una importación de una mercancía que se encuentra en este caso, vamos a poner en el Reino Unido. Sin embargo, el vendedor se ubica en un tercer país, no parte del tratado. Sin embargo, si la mercancía viene de ese país en transportación directa, porque se cumple con ese principio, pues la mercancía puede gozar de tratamiento arancelario preferencial. Solamente que aquí lo que te dice en el tema de facturación, que la declaración bajo protesta no puede venir en la factura, sino que tiene que venir en un documento, en este caso, alterno, ¿no? Es básicamente lo que establece. En la 3114, la aplicación de preferencias en mercancías con procedencia distinta a la de su origen. También, bueno, se incorpora lo que viene siendo este acuerdo de continuidad comercial. La 3413, acuérdense que en la 3114 de lo que trata es que la mercancía de origen puede venir, en este caso, de la Gran Bretaña, sin embargo, o de Irlanda del Norte. Sin embargo, esta mercancía puede ir a un tercer país, pero si en ese tercer país la mercancía está bajo vigilancia aduanera, ¿no? Ya sabemos que existe el depósito o el almacenamiento temporal,
o el transbordo, bueno, pues mientras esté bajo vigilancia, ¿no?, puede continuar gozando del trato arancelado preferencial. Entonces se incorpora ahora este acuerdo de continuidad. Y en la regla 343, que es básicamente junto con la 376, que se establecen lo que son las tasas globales. Acuérdense que el tema de las tasas globales, donde te vienen básicamente bebidas alcohólicas, el cigarro y el tabaco, te vienen unas tasas genéricas y después vienen otras específicamente por cada uno de los países con los que se tienen tratados de libre comercio, y en particular, bueno, pues había una columna que es la que se aplica en el caso al TLQ. Y bueno, pues como pues en este caso el Reino Unido ya es por separado, entonces se crea una columna específica en el cual, si ustedes analizan, van a visualizar que es la misma tasa global preferencial que la de la Unión Europea. Es exactamente la misma. En el tema de las atenuantes, acuérdense que esta regla 3721 es importante porque resulta ser, la 3721, resulta ser que se establecen diversas excepciones para la aplicación, sobre todo de sanciones, que normalmente pues ya sabemos que si me aplica una sanción grave, bueno, pues puede ser que con base en la 3721 a lo mejor te digan, no, pues paga la multa, una cuota mínima, ¿no? Entonces, hay en particular, recordemos que la autoridad, bueno, pues tiene facultades para rechazar los certificados de circulación EUR1. Sin embargo, como sabemos, al igual que existe con el TEMEC, nos debe dar la oportunidad de presentar, en este caso, la corrección. Entonces, aquí el plazo es de 30 días naturales. Entonces, es lo mismo que en el caso del TLQ, solamente que se incorpora también para el acuerdo de continuidad. ¿Ok? Entonces, así como que no hubo cambios importantes, pero no tan sustantivos, ¿no? La única parte fue la segregación en cuanto a la normatividad que regulaba la decisión 2/2000 y se incorpora de manera separada lo que es el acuerdo de continuidad. De igual manera con el tema de la regla 4113, que son los programas de devolución de aranceles, que también aplicaría para las exportaciones definitivas y que cumpla obviamente con los supuestos este programa de drawback, pero aplicado específicamente para el acuerdo de continuidad. De igual manera, en la regla de la 4313, que es el de las concesiones de transferencia, acuérdense que lo que es la industria automotriz, bueno, la empresa IMEX autopartista, que es la que provee o suministra materias primas, productos a la industria automotriz, entonces hace la enajenación, y cuando la industria automotriz emite lo que es la constancia de transferencia, bueno, hay unos apartados cuando la mercancía se queda en territorio nacional, cuando la mercancía se exporta a países del TEMEC o países, en este caso, de la Unión Europea, bueno, pues también se incluye ya de maneras separadas lo que viene siendo el acuerdo de continuidad, ¿no? De igual manera, en el tema de la 4315, que es similar al tema del drawback, pues pero relacionado con de transferencias de autopartes, bueno, también aplicaría el acuerdo de continuidad comercial. La 4531, que es muy similar en esta regulación a lo que viene siendo la regla 733 básicamente del OEA. Aquí, recordemos que, por ejemplo, la 1615 te dice, ¿sabes qué? En cuanto realizas la exportación, pues debes de pagar, ¿no? Acuérdense que el pago puede ser en el pedimento de exportación o puede realizarse a través de pedimento complementario. Entonces, en temas de industria automotriz terminal y los manufacturadores de vehículos de autopartes, ¿no? Y en el caso de la regla 733 que regula al operador económico autorizado, se les da un periodo también muy similar
de básicamente de los 60 días naturales, muy similar, les digo, al tema del TEMEC. Entonces, pues básicamente son los fundamentos que en este caso se modifican, ¿no? De igual manera, el procedimiento para extracción de bienes del recinto fiscalizado estratégico, bueno, pues será aplicable también para el Reino Unido. El tema de la cuota fija del derecho de trámite aduanero, pues también ustedes saben que en la regla 5.1.5 te establece una desgravación o una exención parcial de lo que viene siendo el derecho de trámite aduanero, ¿no? La regla 5.1.4 te establece una exención total para ciertos países, y en el caso de Israel, la decisión 2/2000, en el caso de TIPAD, y ahora, bueno, le sumamos también el acuerdo cultural comercial, pues son los que en este caso pagan la cuota fija, ¿no? También en la Asociación Europea de Libre Comercio. Pues ya comentamos básicamente lo que viene siendo la 733. Y en la 731, pues también se incorporan esos beneficios a los, ya saben, ¿no? Que tenemos ahorita 5 beneficios. Bueno, pues a uno de ellos trata, sobre todo en el tema de enajenación de empresas IMEX autopartistas, bueno, pues trata, en esta regla se incorpora el acuerdo de continuidad comercial, ¿no? Básicamente fueron los cambios. En el tema de los anexos, bueno, pues en el bloque del pedimento, acuérdense que hay un bloque, sobre todo a nivel partida, cuando yo realizo el pago de las contribuciones en el pedimento de exportación, y cuando utilizo el pedimento complementario también imprimo unos bloques muy particulares. Bueno, pues en esa parte se incluyen los fundamentos relacionados con el acuerdo de continuidad comercial. Igual también, obviamente en el apéndice 2 de las claves de pedimento, pues en el campo de aplicación tienen que agregar también pues, la referencia del acuerdo de continuidad comercial. El tema de los identificadores, fíjense, también está interesante porque no se crean nuevos identificadores. Ya saben que el SU y el DU, cuando aplicamos sobre todo el tema de la regla 1615, bueno, pues no se crean nuevos identificadores, hacen referencia al acuerdo de continuidad comercial. Y también en el tema de lo que vienen siendo los pagos de las contribuciones relacionados con los programas de diferimiento de arancel, que de manera muy particular se establecía para lo que es el Telecu y la Asociación Europea de Libre Comercio. Bueno, pues también ahora se amplía para incorporar las relacionadas con el acuerdo de continuidad comercial. Entonces, en realidad la sexta resolución se centra de manera muy particular en el acuerdo de continuidad comercial. ¿Okay? Entonces, vamos sobre la séptima, que creo que aquí sí vienen algunos puntos importantes. Vean que se publicó la anticipada el 4 de junio y luego ya después se da a conocer en el diario oficial esta séptima resolución de modificaciones. Y no es el fosforoda, ¿no? Sino básicamente es un documento. Lo puse ese color nomás para resaltarlo porque ya sabemos que es blanco. En el tema ya sabemos que para llevar a cabo el despacho aduanero de las mercancías, conforme lo establece la ley aduanera, en particular en el 43 y otros dispositivos, se habla, ¿no? Pues de presentar las mercancías, presentar el pedimento una vez que haya sido validado y pagado, y los medios de transporte, ¿no? Y también derivado de la última, bueno, no la última, sino de la reforma del 2018, porque después hubo otra ahí relacionada con el tema de los fideicomisos, pero en la reforma del 2018 pues se incorpora ya el uso de lo que vienen siendo los dispositivos, en este caso electrónicos, en particular en el 43. Entonces, hoy en día pues ya no presentamos nosotros el pedimento, sino presentamos el documento de operación para despacho aduanero, o en su caso, esta
este gafete único de identificación, que básicamente es el del transportista, ¿no? Lo que antes mencionábamos ahí como PITA, que hubo unos cambios en relación con la referencia, porque hoy se habla de componentes de integración tecnológica, que básicamente anteriormente lo conocíamos como el proyecto de integración tecnológica Onero. Bueno, pues ya se hablan de componentes de integración tecnológica. ¿Okay? Entonces, lo que sucede aquí es que hubo un cambio, sobre todo para incorporar estos elementos del uso de dispositivos electrónicos, que ya sabemos que, por ejemplo, si había un fundamento, en particular en esta regla 3133 y en la regla 2411, había ahí los fundamentos, pero eran así como muy genéricos, y también, bueno, pues existía lo que viene siendo el apéndice 22 del anexo 22, en donde señala, sobre todo en el caso de los gafetes únicos de identificación, pues que se utiliza un dispositivo que normalmente pues es la tarjeta, o el gafete, que contiene pues ahí un tipo de tecnología MIFARE y UHF de corto y el de largo alcance, ¿no? Básicamente lo que señala ese apéndice 22. Y bueno, lo que se hizo aquí, además de la reestructura de la regla, pues realmente, primero, pues hacer referencia a lo que viene siendo el folio fiscal del comprobante fiscal digital, con base en la regla 2719, que estamos hablando del CFDI de ingreso con complemento carta aporte, o en su caso el CFDI de traslado con complemento carta aporte. Entonces creo que aquí va a sentar ahora sí que las bases para que a partir del 30 de septiembre, que así es como lo hizo del conocimiento de la autoridad, bueno, pues se empiece a utilizar. Evidentemente, pues ya falta un par de meses, y tiene que modificarse sobre todo lo que viene siendo el anexo 1, el documento de operación para despacho onero, para hacer referencia si es que se va a imprimir, o en su caso tienen que modificar los lineamientos que se utiliza para poder generar los archivos electrónicos, que son los que se transmiten al sistema electrónico onero para generar los números de integración, porque el último es de noviembre del 2020, entonces tendrían que modificar esos lineamientos también, para lo cual debemos estar muy al pendiente. Obviamente también se reforma la regla 3119, porque es la que te señala cómo es que vas a identificar sobre todo las certificaciones del mecanismo de selección automatizada. Es decir, antes pues nosotros decíamos, bueno, pues aquí tengo la copia certificada, pero pues sabemos como ahora esto es electrónico. Bueno, tú dices, cuando se trata de un DODA, pues bueno, pues escaneas el código QR para revisar la activación del mecanismo de selección automatizada. Pero, ¿cómo le haces? Bueno, cuando se trata del dispositivo electrónico, es decir, del gafete, donde checo. Entonces, esa parte se da en la regla 3119, en donde también se puede verificar en el portal. Básicamente es lo que conlleva esta cuestión, ¿no? Y en el tema del despacho, utilizando el gafete único de identificación del transportista, bueno, lo establece en la 2411, también tuvo una reestructura esta regla. Luego, anteriormente teníamos como fracciones, pero no estaba bien redactada, entonces hoy se quedaron sus apartados en específico con fracciones o con A y B, y luego ya se declaran en este caso los incisos. Ahora, esto se vincula con la creación del anexo 3. Ya ven que hay anexos que no se encuentran, por ejemplo, el 18, ¿no? O el anexo 13, que no, o sea, en algún momento estuvieron, en este caso,
vigentes. Sin embargo, bueno, pues ya después de varias publicaciones quedaron, en este caso, abrogados y ya no se volvieron a publicar en las nuevas reglas, ¿no? Entonces, aquí también hace una reestructura, en este caso también poniendo énfasis en el folio fiscal, del comprobante fiscal digital. Entonces, si yo hago una operación a través de este esquema del DODA, o en su caso, utilizando este dispositivo tecnológico que es el gafete, entonces también voy a tener que relacionarlo con el folio fiscal. Y esto pues, va a ser muy importante para los que trabajan en agencias aduanales, porque previo también a tener toda la información, también necesito saber, en este caso, el documento que se está utilizando para llevar a cabo el traslado de la mercancía, ¿no? Si va a ser un CFDI de ingreso con complemento carta aporte, o va a ser un CFDI de traslado con complemento carta aporte. Entonces, en este anexo 3, pues se van a conocer cuáles son esas aduanas que ya se permite utilizar lo que viene siendo este dispositivo electrónico. Entonces, bueno, de los cambios ahí relevantes, ¿no? Entonces, tenemos en la regla 1919, acuérdense que la 1919 habla del tema del acuse de valor de los consolidados. La 1918 es la de las operaciones en general, y bueno, la 1919 es la de acuse de valor en las operaciones consolidadas. Entonces también hay una reestructura en la disposición, y bueno, pues lo único que se precisa aquí es de que el número del acuse de valor también se tiene que asentar el dispositivo electrónico, y te precisa ahí básicamente los fundamentos de la regla 2411 y de la 3133, ¿no? 2411, que es en el caso de lo que conocemos como el despacho a través de este dispositivo electrónico, y el de 3133 a través del formato DODA. Entonces lo que hace es poner ahí también los fundamentos, ¿no? Luego hubo un cambio también importante en la 241 relacionado con la autorización para el despacho en lugar del distinto autorizado. Aquí, pues básicamente quedó acotado, porque anteriormente había empresas que decían, ¿sabes qué? Si me inscribo, ¿no? O me registro en determinada aduana para poder llevar a cabo este despacho por lugar no autorizado. Bueno, pues ahora lo que hicieron fue nomás acotarlo únicamente a lo que vienen siendo empresas productivas del Estado, y ya te establece para qué tipo de productos, ¿no? Básicamente enfocados al tema del sector hidrocarburos y demás productos petrolíferos, ¿no? Entonces esa parte creo que esa es una limitante para quienes ya contaban con una autorización, pues, y si son una empresa privada, pues no van a poder llevarlo a cabo en el futuro, ¿no? Entonces, en la reestructuración que hubo de la regla 2411, en esta reestructuración que hubo, pues decía yo que además de poner ¿cómo se llama? Las fracciones, ya venía el tema de los documentos que utilizaban. Lo único que se incorporó ahí fue el del CFDI con base en la regla 2719, el tema de la carta aporte, y también, bueno, se hace referencia a utilizar la aplicación móvil, que es el Activa NI. Esto, pues, ya ven que desde el año pasado hubo una difusión masiva por parte de la autoridad, en donde solo se utilizara esta aplicación móvil, porque pues era todo un tema, el hecho de que, bueno, pues ya se hizo lo que viene siendo la validación o la transmisión electrónica de la información, y que se grababa en el caso de los dispositivos electrónicos, y después por algún motivo pues se sobrescribía, entonces llegaban a la aduana y a lo mejor cruzaba y pues resulta ser que era de otro documento. Entonces ustedes pueden visualizar ya pues cuáles son esos números de integración que pueden en este caso despachar, ¿no? Entonces eso lo permite pues hacerlo de manera más ágil, ¿no? Pues aquí obviamente pues tienen que saber utilizar
pues esa aplicación, ¿no? Sobre todo los que están directamente relacionados con la parte de tráfico, ¿no? Con logística. Pero bueno, ya se da también fundamento a esa aplicación, ¿no? Porque pues no se trata a veces de que, ya sacaron una aplicación, vamos a descargarla, sino pues tiene que haber un fundamento. Entonces vean, hasta hoy, bueno, pues ya se sustenta en esta regla 2.4.11, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado del nuevo anexo 3, en la regla 3.1.15, de igual manera se precisa que para el uso sobre todo del número de acuse de valor, ¿no? Consolidado, debe ser declarado en este dispositivo tecnológico, ¿no? Y te menciona lo que debe contener. Básicamente es el pedimento, el número de integración y el folio fiscal, obviamente del comprobante, ¿no? Relacionado con lo que ya vimos con carta aporte, ¿no? En la 3.1.17, en cuanto al alcance de la información de los números del acuse de valor, bueno, solamente hay una precisión. Ya saben que también hacen correcciones gramaticales y eliminan esa parte de igual manera, agregan la 1.18, que es la que les digo que se relaciona con los acuses de valor de operaciones normales, y precisan ahí una conclusión. En la regla 3.1.19, que es la que les decía sobre una vez que se activa el mecanismo de selección automatizado, bueno, cómo lo puedo cotejar, ¿no? Ya te dice que ingreses, en este caso, al sistema electrónico aduanero, ¿no? Que básicamente es el portal de SOIA, ¿no? De este sistema integral, de operación integral aduanera, SOIA. En el tema de la regla 3.1.21, pues es de los partes 2, igual manera se hace referencia pues ya de manera precisa a utilizar el formato ODA, en su caso el dispositivo electrónico. En la 3.1.24 de consolidación de carga en diferentes pendimentos, aquí bueno, se modifica para señalar que en las operaciones consolidadas se debe presentar el formato ODA o el dispositivo electrónico. Básicamente, les digo, en estas modificaciones fue lo que predominó hacer mención del dispositivo electrónico, de esas operaciones que ya en algunas zonas ya se aplica ese tema del paperless, ¿no? Procedimiento para la presentación de los documentos en el despacho aduanero de las mercancías. Aquí, bueno, también la parte central es la obligación, además de presentar el folio, el archivo digital o la representación del CFDI más carta porte, ¿no? Que ese creo que es el tema central actualmente, ¿no? Y que debe estar vinculado con el número de pedimento o el acuse de valor. El tema de los pedimentos de la 3.1.32, igual con pedimentos partes 2, se adiciona también, pues de forma adicional, que se puede utilizar el formato DODA, y en la fracción 8 se adiciona la obligación de considerar también lo que viene siendo el CFDI más carta aporte. En la 3.1.36, que fue básicamente lo que mencionamos hace un momento, dentro de ese formato DODA, pues básicamente se incorpora esa obligación de considerar el documento del CFDI carta aporte, ¿no? Que es el de la 27119. Y bueno, pues también ahí la modificación de este anexo 3, que ya lo mencionamos, básicamente se contemplan 23 aduanas para indicar, bueno, pues que en esas 23 aduanas, con sus respectivas secciones aduaneras, pues se va a poder llevar a cabo este procedimiento, ¿no? Ahora sí, un tema importante, pues es pues la entrada en vigor, ¿no? Entonces, se establece un periodo de 30 días hábiles para que entren en vigor estas modificaciones, salvo aquellas relacionadas particularmente con lo del CFDI más complemento carta aporte, que estas estarían entrando en vigor el 30 de septiembre del 2021, ¿no? Creo que esta parte me parece relevante, y hacemos un brevario, sobre todo del tema del CFDI con complemento carta aporte. Ya recientemente, pues, la autoridad ha establecido alrededor, básicamente de 4
videos, uno donde habla de manera general sobre la utilización del CFDI con complemento carta-aporte, así de manera genérica, ¿no? Que puede ser el ingreso, puede ser el traslado, y ha tenido otras pláticas muy particulares en donde ha hablado del autotransporte, ha hablado también del aéreo y del tráfico, en este caso marítimo. Entonces, creo que por ahí iba a haber otro. Sin embargo, creo que vale la pena ver esos videos y sobre todo enfocarlos obviamente a su operación. Aquí, de manera general, en esta tercera versión anticipada que publicaron de la regla 2719 el 4 de junio del 2021, pues ya podemos identificar, ¿no? Porque la publicación de diciembre, pues sí se generaban algunas dudas. Entonces, con esta tercera versión anticipada, que muy probablemente, pues así, tal cual, se publican, entonces, pues ya identificamos, ¿no? Que puede ser un CFDI de ingreso con complemento carta-aporte cuando el traslado pues lo realiza una empresa transportista, ¿no? Se le paga a la empresa transportista pues para mover la mercancía del punto A al punto B. Y aquí, bueno, pues también debemos hacer esas interpretaciones de en qué momento, ¿no? Porque luego dicen, no, es que yo primero lo traslado y después me paga. Entonces, aquí hay que atender muy bien lo que establece la regla 2719 y ya lo que ha publicado la autoridad en el tema de las preguntas frecuentes, porque se está señalando que se debe emitir al momento de brindar el servicio. Entonces, eso probablemente cambie un poco el esquema de facturación, que aquí no vamos a ver el tema de facturación, o sea, lo que estamos viendo es el tema del complemento carta-aporte, pero esa parte también debe de analizarse, ¿no? Ahora, también había un tema de interpretación en el que decía, bueno, pues está hablando de los propietarios de las mercancías y yo no soy el propietario, yo las mercancías las tengo en consignación. Entonces habla de lo que viene siendo el agente de transporte, que pudiesen ser los freight forwarders, pero también hace referencia al intermediario. Entonces puede ser decir, sabes que pues, tú no eres el propietario de las mercancías, pero tú las estás moviendo por cuenta del residente en el extranjero, que tú las tienes en consignación y después de que tú las muevas y lo que gastes te lo va a pagar el corporativo o él lo va a pagar directamente. Bueno, pues entonces aquí estaríamos utilizando un CFDI traslado con complemento carta-aporte. Y esta parte pues ya también quedó dentro de la estructura, o decir, oye, ¿aplica para las importaciones y exportaciones o solamente aplica para movimientos en territorio nacional? Entonces, desde que yo hago el documento, pues aparece una opción si es transporte en territorio nacional o si se trata de transporte internacional. Entonces, quiere decir, bueno, pues que también al momento de la importación y al momento de la exportación tendrás que presentarlo, y esto por eso les decía que hoy se vincula con la regla 2411 relacionada con el dispositivo tecnológico y con la 3133, que es la que te habla del formato. Entonces ahí pues está haciendo una relación directa en el tema del despacho. Entonces, ¿qué es lo que busca la autoridad en ese sentido? Bueno, pues tener ahora sí que la trazabilidad y quiénes fueron los sujetos involucrados en la operación, ¿no? Entonces creo que ahora pues ya va a tener mayor certeza de quienes participan en la operación. Bueno, viene una opción que contribuyentes que transporten hidrocarburos y petrolíferos, que también te habla del complemento carta-aporte y adicionalmente del hidrocarburos y petrolíferos. Hidrocarburos y petrolíferos no se ha dado a conocer todavía, pero son los sujetos que se mencionan en esta regla 2719. Y vean, en puntos muy específicos te establece al brindar el servicio previo al traslado, o sea, ya te lo señala. Entonces, de hecho, la autoridad ha dicho, sabes que eso te lo vamos a requerir en cualquier momento. Entonces, recordemos que en términos del 146 de la ley aduanera, dices, bueno, pues yo voy a amparar la legal estancia y tenencia de las mercancías, y ojo, también dice de la circulación de las mismas, ¿no? En este caso, sobre todo de mercancías
que se consideran que provienen del extranjero. Entonces ahí también tenemos ese otro fundamento legal que lo podemos en este caso complementar. Y en el tema de, sobre todo del tráfico terrestre, que también aquí hubo una precisión, ¿no? Porque antes decía que se trasladen por vía terrestre en carreteras federales. Entonces uno decía, bueno, pues se trata de una, dentro de aquí del municipio o dentro de una zona que no se considere que son carreteras federales, sí también tenía que presentar. Entonces aquí pues se precisa, ¿no? Sabes que si es de la esquina a la esquina, ¿no? Y vas en este caso, a trasladar un chicle, bueno, pues tienes que presentar lo que viene siendo el SSFDI con carta aporte. Ya dependerá si es de un momento dado de ingreso o de traslado, ¿no? De acuerdo al servicio que se está en este caso brindando. Entonces también enfatiza en el tema de terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial. Y aquí, por ejemplo, ha habido algunos planteamientos interesantes que han hecho la autoridad. Oye, ¿qué pasa cuando yo estoy combinando dos transportes, ¿no? Pues que resulta ser que lo envío terrestre, pero después se va al aeropuerto y el aeropuerto toma el avión y después arriba al otro aeropuerto y después vuelva a tomar terrestre. Entonces, obviamente, también, bueno, pues eso genera la inquietud de que hoy, ¿sabes qué? Pues voy a presentar dos documentos, etcétera, etcétera. Entonces, todavía creo que faltan algunos temas que deben de ser aclarados, ¿no? Yo tengo mi opinión particular, pero que deben ser aclarados también por la autoridad. Entonces ya tenemos que a partir del 30 de septiembre. Bueno, entonces para ir concluyendo ya nomás, lo que les pongo aquí es la estructura, que ese es algo que no es así como el complemento de comercio exterior. El complemento de comercio exterior, si lo comparamos con el de carta aporte, pues, o sea, es así como de kinder, ¿no? Porque aquí debemos de identificar, acuérdense que los FDIs, podemos decir que se dividen en dos partes, ¿no? Una parte que es la que corresponde a los datos generales del comprobante fiscal y luego la del complemento. Entonces, sabemos que hay muchos complementos. Entonces, el complemento de comercio exterior, por ejemplo, es uno. Y el complemento carta aporte, bueno, pues es otro. Entonces, el complemento de carta aporte, pues se va a declarar en función del tipo de transporte que sea. Ya vimos terrestre, en el caso del marítimo, del aéreo y del ferroviario, ¿no? Entonces, aquí podemos visualizar los datos generales, que esos van a ser los de facturación, ¿no? Lo que le corresponda conforme a lo que establece sobre todo pues, la ley del IVA, ¿no? Y el código, ¿no? Cómo es que se debe describir los datos generales. Y luego viene la parte ya del complemento. Entonces, en el complemento pues trae temas de la versión o el transporte internacional, que aquí solamente es decir sí o no, o sea, si es internacional o no es internacional. Temas de entrada y salida, la vía de entrada y salida, y total de la distancia recorrida, que evidentemente, bueno, se relaciona, o sea, imagínense, ¿no? O sea, cuántos kilómetros, ¿no? Son del punto A al punto B. Y luego viene un nodo que se le llaman el de las ubicaciones. Y por ejemplo, el nodo de las ubicaciones trae sus elementos, ¿no? Entonces, el elemento origen, el elemento destino y el elemento del domicilio. Y bueno, pues el elemento origen, pues trae diversos atributos, ¿no? Entonces aquí obviamente se relaciona con esos atributos. Adicionalmente, del de mercancías, pues de igual manera, ¿no? Pues yo tengo que vincularlo con todos los elementos. Por ejemplo, aquí subrayé el de fracción arancelaria, vean, me pide la fracción arancelaria para cuando son con transporte internacional, o sea, me pide la fracción arancelaria, que a mí me parece un tema importante, porque luego esto hay que relacionarlo con el tema de los catálogos, ¿no? Y bueno, ya te vienen de mercancías y vean cómo viene o sea, abajo se relaciona con otros nodos, como es el de autotransporte federal, el marítimo, entonces el transporte aéreo y el ferroviario, y cada uno pues
debo declarar cierta información, lo cual evidentemente es importante irlos relacionando, ¿no? Y ya en el último nodo menciona, por ejemplo, la figura del transporte. Entonces, trae sus elementos, si son operadores, si son propietarios, si son el caso de arrendatario, o cuando es la parte de notificado, ¿no? Que es que cuando dicen, hago la notificación, ¿no? El arrival notice, ¿no? A quién se lo hago, o nos trae la parte de a quién se va, en este caso, notificar, ¿no? Entonces, como vemos, todo esto que estamos comentando ahorita, bueno, pues se va a estar relacionando con el pedimento de importación o de exportación, en particular, ¿no? con lo que yo presenté ante la autoridad, que sería básicamente el DORA, o en su caso, lo que viene siendo el dispositivo electrónico, ¿no? Entonces, que es el gafete. Pues hasta aquí quedaría mi plática. Y bueno, pues Richard, te queremos dar un reconocimiento por parte de todo el equipo de TLC Magazine México y hagamos un trueque. No sé cuántos llevas ya, yo creo que te los voy a enumerar. En el que otorgamos el presente reconocimiento al maestro Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Actualización de Comercio Exterior el día 23 de junio del 2021. Muchísimas gracias, Richard. Gracias a todos. Nos vemos el 1 de julio. El 1 de julio. Ya. Con otros.